Gracias, buenas tardes. Un placer compartir con vosotras, con vosotros este espacio, esta charla, aunque sé que es mala hora después de comer, así que incluso me atrevería a haceros cantar por si vemos que nos va demasiado sueño y esas cosas. En cualquier caso, Curro ha resumido bastante bien mis intenciones a la hora de abordar el flamenco. Yo soy hijo de albañiles, de pastores, de gente de izquierda, de gente represaliada, y el flamenco se ha cultivado en mi familia. Han cantado todos mis familiares, prácticamente todos, con mayor o menor acierto, pero todos han cantado y cantaban pues como una manera de explicarse ante el mundo y de disfrutar, ¿verdad? Pero también muchas veces como una forma de protestar. Y sí que me di cuenta desde primera hora, y cuando uno se acerca al mundo del flamenco, esto es lo último que ves, porque todavía yo, que nací en los 80, el flamenco estaba impregnado del nacionalcatolicismo. Es decir, hoy preguntas por flamenco y la gente te dice Rosalía, los chunguitos, la gente está muy confundida, ¿cómo se llaman? Los fondos flamencos, ¿verdad? Antes te decía Lola Flores, Manolo Caracol, que sí que era un grandísimo cantador, pero no la versión que conocían. Y sí es cierto que el franquismo se apropió, que la dictadura se apropió del flamenco, pero de su flamenco, del flamenco que giraba en torno al nacionalcatolicismo, el flamenco de las imágenes sagradas, el flamenco del machismo, el flamenco capillita, es decir, una parte mínima del flamenco con una literatura ínfima, absolutamente, abominable. Hay textos que se pueden destacar. ¿Por qué hago tanto hincapié en la literatura? Porque la literatura honda, flamenca, popular andaluza, como queráis llamarla, es de las más ricas y es la que hundieron sus raíces Cernuda, Federico, los Machado, etcétera, etcétera, qué duda cabe, ¿verdad? Por lo tanto, creo que es muy importante resaltar y reseñar las letras también en la historia del flamenco. Y el flamenco, como bien han dicho, y como estamos diciendo, sí que tiene, al nacer del pueblo, ser en la música del pueblo. Yo digo aquí el cante de los trabajadores, pero ahora veréis por qué. Porque muchos gremios de trabajadoras y trabajadores tienen su propio cante dentro del mundo del flamenco, y eso me parece reseñable. Cuando viajamos, gracias al flamenco, y vemos otras culturas populares y otras músicas populares, vemos que también en esas músicas populares hay cantos del trabajo, pero no tan extensos, tan ricos, y yo me atrevería a decir tan complejos como los cantes que se presentan en las músicas que hay en el flamenco, desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Y en ese sentido, insisto, el flamenco es una música, lo ha dicho Curro, con un alto contenido político, y a veces, aquí no lo voy a tener que explicar, pero en otros sitios sí tengo que explicar que eso no es partidista, que no quiere decir que los partidos, pues no, político. La política efectivamente está muy prostituida, la palabra hoy día, que les voy a contar, absolutamente prostituida, pero el flamenco tiene un alto contenido político, porque Andalucía ha sido un pueblo político, ácrata en muchas de sus expresiones, pero es que la acracia ya es un posicionamiento político. Y si uno escarba, además de esas letras maravillosas del amor, de la muerte y de las cuestiones universales y trascendentales que se presentan, y la filosofía que existe en el flamenco, también hay desde primeros del siglo XVII, cuando ya podemos hablar del flamenco, mediados, encontramos letras que hablan contra el poder, contra la opresión, contra los jueces, contra una justicia que era para unos y no para otros, ¿verdad? Todo esa impregnación forma parte del flamenco, perdón. Ahí hay un libro maravilloso que es el de José Luis Ortiz, Nuevo Pensamiento Político en el Cante Flamenco, que recoge desde el siglo XVII hasta la Segunda República. Bien. Dicho esto como preámbulo, y pues aquí tenéis algunos. Está cortado, pero bueno, estos son jabegotes y cantes de la trilla. Estos son las músicas de los trabajadores. El jabegote es de Málaga, aunque en Granada lo reivindicamos como de Granada, porque creemos que es un fandango de Paquillos del Gas, pero en esto no voy a entrar, lógicamente. Y los cantes de la trilla, que son los cantes del campo, los cantes que todavía se siguen haciendo, cantes de cuando se está arando, de cuando se está trillando. Esos cantes se siguen haciendo y están grabados y forman parte de la historia. A esa mulilla torda le gusta el grano, aligera y no coma, que viene el amor.
Arremolo, arremula. Se dice y se graba. Todavía hay gente en algunos pueblos que ni ellos mismos saben. Por cierto, Blas Infante se basó en los cantes de los jornaleros, no sé si era de la Cantillano de por ahí, para componer el himno de Andalucía, ¿sabes? Eran cantes del campo, pues son de los cantes de la trilla. Los cantes por temporeras, que son más de la zona de Jaén y del norte de la provincia de Granada, pues también son cantes del campo, de los temporeros. Eso suenan de otra manera distinta a estos que he hecho, que son más de aquí, de Sevilla, sobre todo de la Sierra Sur y de la zona más de la Vega. Los cantes por temporada, a ver si tengo alguno. Dice: y echa la luz a la Vega y enciende, niña, el candil. Veis que no tiene nada que ver, musicalmente me refiero, aunque también suenen sin guitarra. Luego está el jabegote. El jabegote es el cante de las jabegas que hacían en las jabegas. Va más con una bandola, tarram, tarram, tom, tom, tacatán. Es un cante abandolado. Se me mojaron las velas y estando la mar en calma. Fandango, un fandango. La javera, que eran cantes de mujeres, lo crearon unas mujeres que vendían habas. Fueron ellas las creadoras de ese cante en Málaga. Es un cante que es para hacerle un monumento, un cante dificilísimo. Dice: dos hermanas, dos mozuelas. Fijaros qué variedad de músicas, no tienen nada que ver la una con la otra. Del barrio La Trinidad. El cante del pregón de las habas. Luego están los cantes de cacería, cantes de cazadores. No sé si esto sería un trabajo, que hubo un tiempo en que sí, se lo tomaban como un trabajo. Los cantes de las minas, bueno, eso no lo voy a cantar a esta hora porque es que he hecho la zaura aquí directamente, que acabo de comer. Son las tarantas, los cantes de cartageneras, las mineras. Eso eran cantes de los mineros. Y vinieron, fijaros, eso vino de la Alpujarra, posiblemente almeriense y granadina. Es decir, de los troveros de la Alpujarra, que son los últimos sitios del reducto de los árabes allí, y cogieron esos cantes abandonados y ellos bajaron y se fueron a trabajar al finales del siglo XVIII, principios del XIX, a las minas de Gádor y Almagrera. Allí en Almería tomaron un color, luego se pasaron a Linares, tomaron otro, y luego pasaron a La Unión, a las minas de La Unión, donde adquirieron de verdad, bueno, es que son cantes de verdad que me tengo que poner aquí y sentarme ahí a cantarlos, pero son los cantes por tarantas, que podéis escucharlos, son cantes bravísimos, y esos eran cantes que los crearon los mineros. Las carceleras, bueno, no sé por qué está puesto ahí, en cualquier caso, los cantes de la fragua, son cantes de herrero. Eso es el martinete, eso sí que es duro. El martinete, la tonada, la debla, que esos son cantes trianeros de la cava de los gitanos de Triana. Eso se crearon, la mayoría se crearon ahí entre Cádiz y Triana. ¡Ay, a la puerta! Y pegando sus martillazos mientras trabajaban. Cantes de trabajadores, la soleá de los panaderos, y hay muchos pregones que no están aquí. Tanto esto y no he puesto los pregones. Pues hay muchísimos pregones de la Alamea de Hércules, pregones maravillosos, de la Alamea fundamentalmente de Cádiz, de Sevilla, y también, bueno, en Málaga, es decir. Aquí tenéis una buena muestra de los cantes. Existen otras culturas, en otras músicas populares, pero yo diría tan ricas que prácticamente faltan los albañiles. Faltan los albañiles, no están los albañiles por ningún lado, ni los pintores ni los escayolistas, pero porque vinieron después, digamos. Pero casi todos los gremios están ahí, ¿verdad? También hay cantes del telar, de mujeres en el telar, esos son todavía mucho más populares. Bien. Pero a mí me interesa mucho porque, como os digo, cuando empecé a estudiar, nadie te hablaban, pues eso, del amor, que sí es muy bonito, se canta mucho al amor y al desamor, casi más que el amor. Si escarbáis en las letras flamencas, casi más al desamor, se le canta mucho más al miedo a la muerte que a la muerte en sí, ¿verdad? Pero mucho más al miedo, ¿verdad? Pues pasa lo mismo. Esa frustración de no encontrar, de no hallar historia sobre, efectivamente lo ha dicho Curro al principio aquí, sobre esa implicación política y social de la mayoría de los artistas flamencos. Yo contabilicé más del 90% a favor de la República, y no porque tuvieran grandes proclamas ni un discurso ideológico, algunos de ellos sí, sino porque se sintieron especialmente, y aquí en Sevilla hubo gente increíble, ¿no? Que ahora los veréis, se sintieron muy identificados con ese
bueno, pues con ese abanico de libertades y con el trabajo que había para el flamenco. El flamenco, el año de la República, despegó de una manera interesantísima. En fin, bueno, vamos a empezar a partir de ahí, ¿verdad? Aunque encontramos desde el siglo XVIII, ya se habla, a Riego se le canta vas en los santitos de San Juan de Dios, para el entierro de Riego, sí, a Riego se le canta fundamentalmente, pero también a otros libertadores del siglo XIX se le canta en el flamenco. Además le cantan con una solvencia enorme, por seguirilla, se proclama la República. Fijaros qué foto más maravillosa, las mujeres combatiendo ahí en primera línea, en Madrid, en Sevilla, y son muchos los que se apuntan, como os digo, incluso dentro del mundo del flamenco. Pero ¿por qué os decía que apenas se sabe y se conoce? Porque la literatura flamenca, en ese sentido, en torno a la implicación política de los artistas flamencos, a la política dentro del mundo del flamenco, y como política, como entendía en su sentido más general, ¿verdad? Lo decíamos antes, no el partidismo. Aquí tenía a Juan Vergillos, que escribe en el Diario de Sevilla, que es uno de los pocos que ha tratado este tema. Aquí tenéis a ver, que es amigo mío, a ver si me acuerdo ahora, es del Aral, pero está en Madrid, a Gamboa, José Manuel Gamboa, perdonadme, José Manuel Gamboa, no le digáis que no me he acordado del nombre, José Manuel Gamboa, que también lo ha tratado en sus muchísimos libros. Además tiene libros interesantísimos. Gamboa escribe con un arte especial. Aquí tenéis a Juan José Tellez, que ha sido director del Centro Andaluz de las Letras, como sabéis, que también tiene una conferencia que se llama Franco y el flamenco, que está sembrada, porque termina diciendo: y al que mejor le vino que se muriera Franco es al padre de Paco Jarana. Paco Jarana, el gran guitarrista, marido de Bala Yerbabuena, porque su padre era guitarrista también, pero se llamaba Francisco Franco, el hombre, el pobre. Entonces, claro, cada vez que lo anunciaba, y con todo usted la guitarra Francisco Franco, pues en aquellos años eso era un acontecimiento. En fin, José Tellez lo ha tratado eso de sobremanera. Aquí tenéis a Alfredo Grimaldos, que ha publicado un libro además interesantísimo sobre la CIA en España durante los años de la transición. Y aquí tenéis a José Luis Ortiz Nuevo, de Archidona, que ha sido director de la Bienal de Sevilla, un tipo muy interesante. Él es el autor de Pensamiento político en el cante flamenco, que, como digo, lo trata de una manera interesantísima. Bueno, en Sevilla, aquí tenéis a los tres señores estos tan simpáticos, Queipo de Llano, Franco y Papá Noel, que está con ellos. Y este era el Café de Variedades, el grandísimo Café de Variedades, el grandísimo dentro de la historia del mundo del flamenco, de Sevilla, que se convirtió durante la guerra, sirvió se convirtió en una especie de hospital de campaña improvisado. Pues fueron motivos especialmente artísticos, pero también políticos, ideológicos, los que influyeron. Y aquí tenéis a la más grande de todos los tiempos, mientras no nazcan 3 o 4 siglos por delante, 3 o 4 siglos por detrás, no nacerá nadie, como Pastora María Pavón Cruz, niña de los peines. No nacerá, lo podemos discutir si tenéis algo que discutir, pero es indiscutible. No se puede ya cantar mejor que cantaba esa mujer, ni se puede ser más flamenca y más valiente y más adelantada a su tiempo. Prototipo de mujer republicana. Yo no sé, en tiempo que no se separaba nadie, se separó 4 o 5 veces, además con notas: me voy con otro que tú no tienes cojones. Pum, se las dejaba allí, los dejaba el marido. Ahí está, la niña de los peines. Pedazo de artista, se me pone bello el punto nada más de acordarme, fijaros si nos ponemos a escucharla. Bueno, pues Pastora fue una mujer republicana por antonomasia, además tiene cante grapado republicano. Y otro de mis favoritos, Manuel Jiménez y Martínez del Pinillo, Manuel Vallejo. En mi casa esto es que se presignan cuando habla de Manuel Vallejo y de Pastora. Manuel Vallejo, cantador que llegó a militar en el Partido Comunista incluso, aunque, fijaros, no es contradicción, es decir, el pueblo andaluz, que al final se apropian de estas cosas. El pueblo andaluz, un pueblo eminentemente religioso, y cuando hubo durante la República conatos de pegarle fuego al gran poeta, él fue de los primeros que se puso ahí, que en Anay de la China, y además esperando que lo sacaran para cantarle sus saetas. Es decir, era un hombre, un gran defensor de ese patrimonio. Y aquí tenéis también a Angelillo, gran cantador madrileño, Angelillo, que tuvo que exiliarse y su nombre fue borrado incluso de las películas. En los años 40 fue borrado su nombre. A la
bueno, a Carmen Amaya, que esto es un bicharraco, no se puede bailar mejor que bailaba ya esta mujer, que también se tuvo que exiliar por motivos políticos. Algunos, en su biografía, algunos dicen que por miedo, pero Carmen Amaya, si la veis bailar, me decís si le puede tener miedo a alguien, una persona que baile así, por tanto. Bueno, Carlos Montoya, menos conocido, pero también se tuvo que exiliar porque combatió en el Frente Republicano, y el Corruco de Algeciras, del que ahora hablaré, porque el Corruco merece la pena ser tratado. Niño de Utrera, también un cantador poco conocido. Estos cantadores en la ópera flamenca, que fue especialmente años 20, años 30, con la República, vivió un auge porque, bueno, sabéis que la cultura y la educación en la República pegaron un empujón enorme, y fueron cantadores que formaban parte de las compañías de Pepe Marchena, de los grandes cantadores de la época, Niño de la Huerta, etcétera, etcétera, y bueno, finalmente también forman parte de la historia del flamenco, y este hombre se tuvo que exiliar y murió también en el extranjero. Antonio el Bailarín, el que ahora hablaremos, aunque él se acercó y fue muy inteligente y se recicló, pero también tuvo sus problemas. Y Chaconcito, un cantador sevillano, imitador de don Antonio Chacón, que además lo imitaba ahí podía tener, no sé, ahí podía tener 13 o 14 años, ¿eh? Eso en un patio sevillano, que está por aquí por el centro, cerca de la Girarda, esa foto. Murió defendiendo Madrid. Murió defendiendo Madrid, no se sabe nada de su cuerpo, no se sabe nada de Chaconcito. Y aquí tenéis también a Fanega, cantador murciano, que era minero también, de los mineros, en las minas hubo una revuelta enorme. Y aquí tenéis a Juanito Valderrama, ahí lo veis asomar, que fue también muy importante su aportación, y al gran cantador de Burriana, Castellón, casado con una gitana del Sacro Monte, de mi tierra, de Granada, Juan Barea. Y aquí tenéis, a mí me gustaría preguntarle si conocéis, ¿alguien sabe quién es esta señora? ¿Le puede sonar siquiera? Bueno, podría ser pasionaria, podría ser porque parece, podría ser, pero es una señora que seguro que más de ustedes, al más de uno de ustedes la ha nombrado alguna vez, porque es Rita la Cantaora. Nadie sabía quién era. Va a ir Rita la Cantaora. Bueno, pues Rita la Cantaora, que era esta mujer, que efectivamente en el mundo del flamenco no se la conoce por cantadora, parece que bailaba más bien, pero dicen, va a ir Rita la Cantaora, ¿no? Pues Rita la Cantaora murió víctima de la guerra civil en un bombardeo en Madrid. Rita la Cantaora, fijaros, ahí la tenéis, la podéis poner cara. El Chato de las Ventas, aquel hombre de Madrid que le cantaba al federalismo, al modelo federal. Fijaros, qué arte de cantador, cantándole al modelo federal, un modelo de Estado federal. Pues bueno, pues ya le cantaba este hombre en los años 30. Chato de las Ventas murió, no se sabe bien si fusilado por los fascistas en Badajoz o si murió de un infarto cuando le dijeron que lo iban a fusilar, pero en cualquier caso le pillaron de gira. Chaconcito, como digo, que murió en el frente de Teruel, y el Corruco de Algeciras, que falleció en la batalla del Ebro. Pero veréis, Corruco de Algeciras, cantador de Algeciras, como efectivamente su propio nombre indica, fue el cantador creador de un estilo de fandango que hoy día que lo llegaba a hacer Camarón a su estilo, y que lo hacen los cantadores. Él no era un cantador gitano, pero su estilo ha sido cogido por algunos de los grandes cantadores gitanos de nuestro tiempo, y reconvertido porque era un cante con mucho pellizco. Pues fijaros, este hombre que tenía letras como un grito de libertad, Diego Galán y García Hernández, dice un grito de libertad, tembló el trono y la corona y con dolor hicieron triunfar la República Española. Es decir, un hombre absolutamente comprometido con un disco entero de fandango republicano que, sin embargo, fijaros lo que son las cosas, fallece en la batalla del Ebro. ¿Por qué? Porque cuando entran los sediciosos por el norte de África, lo primero que pillan, la bahía de Algeciras, lo toman muy rápido. Como sabéis, el golpe triunfa en otras zonas, en Sevilla muy pronto también, pero como sabéis, entran por el norte de África y lo pillan. Y como era tan conocido, porque los cantadores eran muy conocidos en esa época, lo condenan a muerte gracias a un médico falangista, amigo del cantador y admirador. Yo no sé cómo se las apañó, que consiguió quitarle la pena de muerte, pero se tuvo que alistar con Antonio Chaqueta, el gran cantador Antonio Chaqueta, que la criatura lo pillaron ahí porque él no quería, de la línea de la Concepción no quería, iba a querer, lo metieron, y se tuvo que alistar con los nacionales. Y fijaros lo trágico de su historia, que se ha creído durante mucho tiempo que murió combatiendo con los republicanos, y no, murió combatiendo con el ejército nacional contra su gente, contra las que cantaban y ponían sus discos, y murió por fuego amigo, nunca mejor dicho, porque lo mataron los suyos mismos en un enfrentamiento en la batalla del Ebro, y está enterrado en Balaguer, en Lérida, el gran cantador Corruco de Algeciras. Murió muy joven, con 20 y pocos años. Otros cantadores republicanos, aquí tenéis el Niño de la Huerta.
que también tenía cante republicano. Aquí tenéis a Antonio Chaquetas, que como os digo lo obligaron prácticamente a combatir. La Niña de los Peines, todos estos cantaron. Manolo Caracol, que después veremos que llegó a pedirle de rodillas a Franco que le dejara abrir el tablao canastero después de un borracherón que habían tenido un problemazo, pero Caracol surgió del republicanismo más interesante, es decir, él prácticamente se hace conocido gracias a Federico García Lorca, a Manuel de Falla y a toda esa gente que tienen que oír, porque organizan en Granada en 1922, los días 13 y 14 de junio, en el patio de los Aljibes de la Alhambra, un concurso del que Manolo Caracol sale ganador con 13 años. Se había ido con su padre desde aquí andando, pero es que el padre había sido muy listo. El padre, el Tenazas de Morón, que tenía 63 años, en aquella época eso es como uno con 100 años hoy día, y había ido andando desde Morón de la Frontera. El Tenazas era el favorito del jurado, en el que estaba Manuel Torres, don Antonio Chacón, la Niña de los Peines. Imaginaros lo que montó Lorca allí, lo que montaron todos. Bueno, pues el padre le dijo al Tenazas la noche antes: Tenazas, tú te llevas el premio, pero tú y yo no vamos a emborrachar esta noche. No lo puedo, mañana a la final. Bueno, pues una cervecita, un vinito que se tomarían de aquellos, que acabaron a las 7 de la mañana, y el Tenazas, fíjate, cantó esa noche, que decía todo el mundo: pero este hombre con lo bien que cantó ayer, y lo que tenía un resacón de 1000 pares. Total, que al final el jurado decidió que compartieran el Tenazas y Manolo Caracol, con 13 años, Manolito Ortega, el primer premio. Y por lo tanto él surge de ahí y graba incluso cosas lorquianas al principio. Apresado por los republicanos, bueno, pues no se ve porque sale cortado, pero Rafael de León, que era un letrista, era un poeta, además un hombre con una poesía así demagógica, así me apuráis, muy religiosa y tal, pero buena poesía de calidad. Pero Rafael de León, precisamente gracias a su amistad con Federico García Lorca y con Antonio Machado, consiguió que no lo mataran los republicanos, porque él apresado en Barcelona, donde está, por cierto. Pepe Marchena es que también le cantó aquí una pedazo de saeta a la Macarena, diciendo que, bueno, no recuerdo bien la saeta, pero algo así como que ojalá moviera una mano y todos los rojos desaparecieran, y son plena con Queipo de Llano, claro, también el balcón con Queipo de Llano, que iba a cantar Pepe Marchena ahí, ¿no? Pero Pepe Marchena lo cogieron en Cartagena, se había corrido la voz de esa saeta que había cantado antirrepublicana, y estuvo a punto, si no es por Sabica, ese grandísimo guitarrista gitano de Pamplona, Pamplonica, que media a través de Federica Monseni. Ahí tenía Federica Monseni, la gran líder anarquista, que la conocía Sabica, se puso en contacto con Federica y le dijo: por favor, que es un gran cantador, que este no sabe nada de política, que tal, que lo libraron. El padre de Paco y Lucía, Antonio Sánchez, también se libró de un pelotón de fusilamiento. Y aquí tenéis este señor es muy poco conocido, pero estuvieron a punto de matarlo, militantes del Partido Comunista. Él estuvo esto es el puerto de Santa María, ¿verdad? Sí, en la prisión del puerto de Santa María. Y a lo mejor no lo conocéis, pero si os digo: mi jaca galopa y corta el viento, bueno, pues lo hizo él. Y el Soy Minero también lo hizo él. Ramón Perelló, de La Unión, Murcia, el gran letrista y compositor. Juan Barea, el que os he dicho que era de Burriana, Castellón, pero que se casó en el Sacro Monte en Granada, que sufrió prisión por republicano en Ávila. Y Canalejas de Puerto Real, pedazo de artista y de cantado, que tiene una letra: Santa Cruz es un barrio que hay en Sevilla, que la recomiendo que la escuchéis, porque retrata Sevilla, el barrio de Santa Cruz, de una manera. Aquí también sufrió prisión en el puerto de Santa María, ¿no? En San Fernando me parece que estuvo ahí. Al exilio se fueron muchos cantadores. Fijaros qué recorte de periódico he sacado aquí: una patera de 160 inmigrantes ilegales canarios que llega a Venezuela. Imaginaros lo que atravesaron con eso, ¿eh? Imaginaros lo que atravesaron. Que hoy día, cuando ocurre lo que nos ocurre en el Estrecho, que lo tenemos aquí mismo, cuando ocurre lo que ocurre en el Mediterráneo, que es una pena, que es un cementerio en el agua, y se nos olvida pues que muchos de los nuestros también tuvieron y pasaron por... Fijaros, estos llegaron en 1949, que no estamos hablando, claro, eran los años de la autarquía, los años tremendos. En fin, pues al exilio se fueron muchos artistas. Os he dicho de Carmen Amaya, pero también se fue el Gran Sabicas, que entonces eran pareja sentimental. También se fue un tal Carlos Montoya. También se fue Tomás de Antequera, que aquí lo tenéis, que era un gran cantador. También se fue el Pena Hijo. También se fue, que no está aquí, el Pena Hijo era cantador de Sevilla también, hijo del Pena Padre. Pena Hijo, Pena Padre. Los flamencos eran súper sencillos a la hora de ponerse el nombre. Este que es el Pena Padre, pues tú eres el Pena Hijo. Venga, disco con Pena Hijo. Aquí tenéis al Niño de Utrera, que también, como digo, murió en la Argentina. Este tal
Carlos Montoya, que este se fue a Inglaterra, después para Estados Unidos, y Manitas de Plata, el famoso Manitas de Plata, un guitarrista muy famoso que en realidad no tocaba casi nada, comparado con los guitarristas que hay. Pero me falta Gracia de Triana, la grandísima cantadora Gracia de Triana, que se tuvo que ir por culpa de la homofobia, porque era una mujer pues que le gustaba vestir con pantalones, que tendría pues sus tendencias, que las que le daba la gana tener, y que desde el público se metían con ella los franquistas, que daba gusto. Y la pobre mujer ya, una vez que se enfrentó, al enfrentarse con el público, cuando la insultaban, tipo Chabela Vargas, muy parecido a mí me recuerda mucho la historia de Chabela Vargas, lo que pasa es que Chabela tuvo más, Chabela sacaba una pistola rápido y ligero, pero la pobre era buena gente y se tuvo que exiliar también porque aquí la tenían absolutamente amargada. Bueno, Antonio el Bailarín lo tuvieron que indultar, porque lo cuenta en este libro, porque estando rodando El sombrero de tres picos aquí en Arcos de la Frontera se cagó en Dios y lo cogieron y lo metieron preso y lo hartaron de hostias. Le pegaron un palizón a Antonio el Bailarín tremendo y el mismo Franco le firmó un indulto. Aquí tenía un personaje increíble, Pericón de Cádiz, tipo absolutamente gracioso, a donde los haya, anecdótico. Decía que los cantes flamencos habían venido en un barco a Cádiz, que venían de Latinoamérica, y el barco encalló y claro, se desparramaron todos los cánticos, por eso en Cádiz donde empezaron a cantar las cosas de ellos, se las inventaban y se creían que no íbamos a creer. Bueno, pues Pericón de Cádiz, en los años de la República, claro, él veía aquí un teatro que ya no está en Sevilla, no recuerdo bien, creo que era la Plaza Arduque, pues vio que los cantadores hacían fandango republicano y la gente se ponía en pie, y él dijo, yo voy a hacer un fandango republicano. Hizo un fandango republicano y aquello se vino abajo, pero enseguida estalló el golpe de Estado y es acojonado, porque habían, claro, mataron a unos pocos cantadores, es que en las fosas comunes hay muchos cantadores, hay palmeros, hay bailadores, hay guitarristas, hay cantadoras también, hay mujeres, por supuesto. Entonces él estuvo con la mosca detrás de la oreja diciendo, ay madre mía, que si se enteran que yo cantaste fandango republicano, total. Que ya pasada la guerra, en el año 42, 43, se presenta en una noche la falange, unos pocos falangistas, una noche en su casa. Y la mujer, que sabía la película y que la había advertido un montón de veces, esto se lo cuenta José Luis Ortiz Nuevo, este de Archidona, se lo cuenta en un libro. Ay, Pericón, que están aquí ya vienen a por mí. Vienen a por mí por el fandango, maldito fandango, que en qué hora canté yo el fandango. Pero Pericón, ¿quién te mandó? Y todo eso mientras se vestía, porque sabía que se lo llevaban como estaban fusilando a tantos, que me van a fusilar. Y al final resulta que como era Navidad, él había apuntado a sus niños a los valillas pobres de la falange, que eran los niños que hacían instrucción y les daban comida, chocolatines, y fueron a llevarles ropa. De esa se libró Pericón de Cádiz, pero no se libró de otra. Aquí lo tenéis, fijaros qué jovencillo está aquí, Paco de Lucía, y acá le es Chocolate, el pedazo de cantado de Sevilla, Chocolate. Pues otra noche se presentaron también, pero ahí sí era ya por él. Vamos para la cárcel y la mujer, pero Pericón, ¿quién te mandó a cantar? Y ¿cómo se habrán enterado con la de años que hace ya de esto? Total, que se lo llevan a la cárcel, a la prisión porque vivía en Cádiz, fue al puerto de Santa María, y cuando llega allí se encuentra un compadre suyo, guardia civil, que lo que había hecho es mandar a que lo recogieran porque era Semana Santa y no se quería el pobre quedar en la cárcel sin escuchar a una saeta. Y Pericón, pero no me lo podían haber explicado esto cuando han venido por mí a mi casa, que me he hecho de... Él cuenta que se hizo de vientre encima y todo, me imaginaron, ¿no? Claro, y lo que el otro guardia civil se había ahumado, se había peleado con otro guardia civil, lo habían metido preso. Y lo que hizo, y cuando Pericón volvió a su casa, el guardia civil le habían tiñado 10 o 12 duros, vino cargado de billetes y libre, pues imaginaros, en fin, esta es una anécdota dentro de tanto dolor como hubo en la época. Fijaros, aquí tenéis a Antonio Burgos, que no lo traigo a colación por nada, porque sabéis que Antonio Burgos no pega aquí ni con cola, pero sí que recogió una anécdota que se la contó Chano Lobato de Manolo Caracol. Este es el que emborrachó, Caracol del Bulto, que tenía, es que no se ve bien, pero tenía aquí, el padre de Caracol tenía una prominencia, una protuberancia, y este fue el que emborrachó a Artenazo de Mono. Hacía ese hombre clave para que ganara su hijo el premio. Bueno, pues le ha pasado lo mismo. Estaba el hombre, la criatura, en Mayaico después de la guerra en Madrid, que les pilló, pero en Mayaico. Y esta foto que sale arriba, que no se ve, es una cola del auxilio social que había en aquella época, no sé cómo le llamaban, las cartillas de racionamiento. Y él veía que el que llegaba allí y se plantaba y levantaba el brazo, como que le echaban más. Entonces Gitano pegó el oído y escuchó España, una grande, libre, no sé qué. Y se puso la cola, digo, estos me los camelo yo. Y se pone allí y en vez de soltar esto, soltó España 1, España 2 y España 3. Y le dice el otro, ¿cómo? Dice España 1, España 2 y España 3.
vaya usted está tomando por culo. Pero hombre, si eso es lo que España es una grande y libre. En fin, otra anécdota de lamentable. Pero el franquismo, como les he dicho antes, no sigue una línea coherente, pero sin embargo sí que encumbró a Manolo Caracol y a Lola Flores. Caracol, pedazo de artista donde los haya, cantadores, pero bueno, pues sería como una especie de... No Andy Lucas ni nada de eso en esa época, pero sí que se puso a cantar cosas más comerciales, ¿verdad? Para lo que le dieron pues la fama. Pero aquí tenía a Juanito Valderrama, que aunque había combatido con la CNT, ojo, y estuvo algunos días preso, pero él se supo seguir a reciclar. Lo que sí es cierto es que él, y eso se lo cuenta Antonio Burgos, también en sus memorias, escribió El emigrante gracias, digamos, basándose en los exiliados que él veía en Tánger y en Orán, que como sabéis eran territorios internacionales, los exiliados que él veía allí y que llorando le decían Juanito, porque claro, sabéis que el franquismo se creían que iba a durar unos pocos años, que aquí iban a venir Roosevelt, que iban a venir los americanos, que tal y que cual, bienvenido Mr. Marshall, y que nos iban a quitar la dictadura, Stalin por el otro lado, pero aquí nada, es decir, la gente estaba aguantando allí en Tánger, estaban aguantando en Orán, y pues Juanito, que yo combatí contigo en Marto, Juanito, que yo estuve contigo en tal sitio, y él vio a esa gente, que era su gente, porque Valderrama había sido republicano, y le escribió El emigrante, que en realidad él dice que era el exiliado. Y cuentan que, fijaros, aquí, ¿no? En Tánger, él lo cuenta que especialmente en Tánger, pero estando en el Palacio del Pardo, lo llamaron el Marqués de Villaverde, que era el yerno de Franco, ¿no? Quiere su excelencia que vengas, total, que estaba Luis Mariano, Carmen Sevilla, como no, toda esa gente, ¿no? Allí cantándole a Franco. Y Valderrama le dijo al Marqués de Villaverde, y usted, Juanito, queremos que cante El migrante. Valderrama, hostia, recién compuesto, y dice, mira que si esta gente se cosca de lo que va esto, de verdad. Termina de cantar El emigrante y viene Valderrama, viene el Marqués de Villaverde y le dice, otra vez, que su excelencia quiere analizarlo bien. Y Valderrama, ya está, esto está aquí ya hecho. Total, Valderrama, no sé si alguna vez lo habéis visto, lo han conocido en persona, pero era más bajito que yo, que ya decía, era más bajito que yo, muy poquilla cosa, muy chinadillo, sí. Total, que termina y le dicen dos gorilones, venga, si su excelencia quiere verlo. Y dice, ya está, aquí un juicio sumarísimo ahora mismo, y ahí mismo en el patio me pegan. Y no, Franco le dio dos dedos y le dijo, muy patriótica, ¡bum! Y se quedó Valderrama diciendo, hostia, me he salvado de esta. Bueno, aquí tenéis a mi añoradísimo Salvador Tábora, que como sabéis se crió muy cerca de aquí, en el polígono Itasa. Itasa se llama eso, ¿verdad? El polígono Itasa. Un gran cantaor, pero sobre todo dramaturgo de lo flamenco. Es decir, él en los años 60 empieza a arrancar esa compañía de La Cuadra, como sabéis, con Lidia y con Pepe Suero posteriormente y toda esta gente, y fijaros lo que dijo en una entrevista, decía, el cante era lo que más se escapaba a la censura, porque aunque se camuflara la letra, nunca se podía camuflar el dolor que tenía la voz. Vamos saltando con el tiempo, pasamos de los años 50 a los años 60, y efectivamente hubo muchas letras coladas a la censura franquista, entre ellas una que graba a finales de los 60, posiblemente en el 68, un tal Luis Marín, poco conocido por la gente, un cantador de ronda, militante de la ORT, fijaros, era maoísta aquello en aquella época, absolutamente clandestino, que coló una letra del Che Guevara, nada más y nada menos, que dice, mañana cuando yo muera, no me vayáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Yo la tengo en uno de mis discos por petenera, fijaros. Y le hace una petenera que dice a Julián Grimao, cuando lo mataron Julián Grimao, pero claro, ¿quién iba a saber? Dice, tu sangre regó el camino con flores de libertad, yo quiero ser el jardinero de tu frondoso rosal, compañero muerto por la libertad. Pues se lo coló al franquismo. Se lo coló al franquismo eso, porque decía que era una cosa de tal, de cual, no sé, que se la colaron al franquismo. Y a Salvador Tábora le pasa lo mismo con La Cuadra, cuando empieza a hacer aquellos espectáculos de quejío y empiezan a hacer, bueno, y no os digo nada de Moreno Galván. Ahora hemos estado en Bruselas en un festival flamenco y venía la gente de la Puebla de Cazalla, que han hecho una exposición sobre los cuadros de Moreno Galván, y aquí tenía José Meneses, que fue de los primeros en grabar las letras de Moreno Galván, pero bueno, letras que, fijaros, qué pestilente amasijo con los eternos valores, el brazo seco de una santa, el Opus Dei y los masones con el demonio y con el papa. ¿A que no creéis que esto se lo colaron en los años 70? Pues lo grabaron en los años 70 y lo colaron, ya esto se lo colaron bien colado. Y aquí tenéis a otro sevillano de la Puebla de Cazalla, a Rafael Alberti.
Perdón, Rafael Alberti, que está aquí abajo, joder. Anda, yo también. A Manuel Gerena, que vive todavía aquí en Sevilla, que conoció en el exilio. Manuel Gerena fue el cantador del Partido Comunista por antonomasia en los años 70, ¿verdad? Cantador que él cuenta que afilió a Ana Belén, a Víctor Manuel. Yo, pues vaya fichaje hiciste. Digo, te faltó Sabina también, ¿sabes? No, Sabina, que fue posterior. Ana Belén, Víctor Manuel, en fin, una serie de artistas que él fue el que lo afilió al Partido Comunista. Y aquí tenía a Rafael Alberti. Bueno, Manuel Gerena cantaba cosas. Manuel Gerena lo prohibieron todos los gobernadores civiles y se fue a vivir a Barcelona y también lo prohibieron allí. Pero Manuel Gerena tenía la suerte de que ya fue en los años 70 y cuando lo metían preso, en la puerta había 100, 200 y a veces hasta 1000 personas pidiendo amnistía y libertad, y lo soltaban, no se fiaban mucho. Me contó Manuel Molina, que en paz descanse, el de Lola y Manuel, que él era guitarrista de Manuel Gerena en aquel año. Ya tú, Manuel Molina, sí ha tenido cierta conciencia, ojo que hay que analizar sus letras también, pero que no era una persona especialmente política. Ahora que sí se fumaba sus misterios, sus cigarritos, y siempre iba la criatura pues con el miedo de que lo pillaran, y nada más llega a tocarle un concierto lo metieron preso, pobrecillo, que yo no soy nada. Dice, no, pero huele mucho a marihuana aquí, y el pobre lo contaba en su memoria, me metieron preso por comunista una vez, decía, y luego Gerena cuenta, no, hombre, a ti te pillaron por los porros, a mí se me imitaron. Aquí tenéis un pedazo de letra que le hace a Rafael Alberti a Manuel Gerena. Gerena es que está todavía por aquí, lo podéis encontrar por las tabernas y por los bares, y no es que beba mucho el hombre, pero que lo podéis ver por aquí, y merece la pena, ¿eh? Las coplas que de ti salen, te salgan como te salgan, valen, porque tú no estás ni estamos para fuego de artificio cuando apenas respiramos. Escribir para cantar, cuando se canta lo escrito ya pertenece a la mar. Te llamas Manuel Gerena, qué bien consuena tu nombre con la pena que es valentía cuando no dejan al pueblo más que pena y agonía, pena grande que quebranta los huesos y al pueblo ponen una soga en la garganta. Canta, muchacho andaluz, porque tu cante a la sombra le quita cruz y le da luz. Canta y sigue que por delante de ti se abre toda España la honda voz de tu cante. Fijaros qué poema firmado en Roma en el 1971. El poema es para enmarcarlo porque Alberti escribía además con un arte tremendo. Uno de los grandes. Pero si podemos hablar del cantaor más hostiado, para que nos entendamos, del más hostiado, él dice que las primeras hostias democráticas se las llevó él, porque le daban hostias con el franquismo, pero también en la democracia le dieron hostias. Aquí tenéis a Paco Moyano, que actualmente se ha ido, él es de Alhama de Granada, de mi tierra, vivió muchos años en Madrid, muchos años en Sevilla. En su compañía salió Eva la Hierbabuena, de su compañía salió Israel Galván, entre otros muchos. Sabéis que han salido de muchos sitios, pero él lo tuvo en su compañía, y creó espectáculos en los 70 también que se llamaban A Tomar Café, espectáculos tremendos. Un sillón tendrá en el cielo aquel que en un jueves santo mandó fusilar a mi abuelo. Esa letra la grabó por Soleal a principios de los 70 y hablaba de Arias Navarro, su abuelo republicano, carabinero en el puerto de Málaga. Y Paco Moyano perteneció a organizaciones comunistas clandestinas. Él sí fue un militante muy activo y estuvo en la cárcel casi 3 años. Perteneció también a la compañía de Salvador Tábora, pasó por la prisión de esta, creo que es Venta, ¿cómo se llama la de Madrid? La de Vallecas, ¿no? La de Carabanchel, hostia, que no me sale, la de Carabanchel, perdona. En Carabanchel estuvo y a Paco lo llegaron a torturar. A Paco sí que lo llegaron a torturar. Él sufrió tortura grande. Ahora también es que iba y cantaba él cantó en el 5 a las 5 de Fuentevaquero, fue uno de los pioneros, y iba y cantaba pues a Rusia en aquellos años, entonces le veían el pasaporte. En fin, Paco Moyano tiene una letra que la estrenó en Venezuela en el año 1977, que dice, fijaros qué letra escribía, de 1973, perdón. De palos y palos dando salieron 3 carabelas. De palos y palos dando América descubrieran en un rosario de muerte y de misa en cada aldea. Si lo hubiera sabido el fraile Bartolomé de las Casas, ni se casa con la iglesia ni con Cristo se va en barca. Si hubiera sabido el crimen Bartolomé de las Casas, ni carabelas de muerte ni católicos sublimes hundieron el son y el ritmo que imperan todo el Caribe, y espada y cruz bendiciendo al andaluz, indio y negro. Precioso, por colombiana. La letra tiene tela, La letra tiene tela. Y luego aquí tenéis a Antonio Cuevas el Piqui, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera de Madrid-Baraja, asesinado, después de grabar y sacar a la luz un disco en el que decía, yo no sé por qué, todos los toros de las plazas, toditos, tienen que ser de Domecq. Y a Domecq le metió una hostia en el disco, pero hostia, boom, boom. Y cantó a Blas Infante en el año 1975.
A él se lo cargaron al poquito, miento, 1976, porque apareció en el 77, es cuando apareció vivo, y había recibido amenazas de la extrema derecha, había recibido Antonio Cuevas el Piqui, tuvieron que ir a reconocer su cadáver y todo porque lo dejaron chico leña, y lo velaron en la conocida Peña Flamenca de la Platería, un sitio donde les invito que lo visiten en Granada, porque está en el corazón del Albaicín. Es la peña flamenca más antigua de todas las que existen en el mundo, de 1949, cuando estaban todavía prohibidas las asociaciones, como ustedes saben, y un sitio que merece la pena porque además se come súper barato y con la Alhambra enfrente, porque es para socios, pero podéis todo el mundo allí. Y aquí tenéis a Luis Marín, del que yo hablaba, también el que grabó Cantata Andalucía, Luis Marín, perteneciente a la ORT, que lo atropelló un militar, que ese sí reconoció que lo atropelló por comunista, por rojo, y se lo cargó en el Paseo de la Castellana. Ya llevamos unos pocos de flamencos, por lo tanto, cuando os digan que el flamenco es aséptico, que el flamenco, como me dijeron a mí una vez, y por eso escribí este libro, el flamenco es del sol que más calientan, los flamencos son, pues mire usted, no todos, quizá hoy día sí, porque esta política de la subvención que la Junta de Andalucía a lo largo de los tiempos, y no vaya a cambiar absolutamente nada con esto, va a ser peor, han ido promulgando, pues bueno, un artista que depende de subvenciones para ser artista, para hacer su propio espectáculo, deja de ser un artista comprometido para convertirse en un artista esclavo de la administración, y lo han conseguido. Ese es el juego del sistema. Los artistas han dejado de protestar, la mayoría, y se han dejado dormir en cantos de sirena. Pero ojo lo que estamos aquí analizando, que esto merece la pena contarlo. Curro Albaicín, del Sacromonte de Granada, por recitar a Federico García Lorca en los años 60, un militante de Fuerza Nueva, y tenéis a Blas Piñar, le pegó un tiro y casi se lo carga. Y Paco Lucía, muy conocida, una anécdota, no sé si la conocéis, sabéis que él se casó luego con la hija de Varela, del general Varela, Casilda Varela, nada que ver con el tema de la izquierda, pero es un hombre que su padre casi lo fusilan, y un hombre, él cuenta con mucha ironía y con mucha gracia, que cuando ganó su primer millón de pesetas y no lo repartió, se dio cuenta que no era comunista, pero hasta entonces creía que era comunista, dice Paco Lucía. Lo cuenta con mucha gracia y con ironía, eso siempre va con segunda, ¿eh? Pues Jesús Quintero, cuando estaba en Radio Nacional, le fue a hacer una entrevista, y Paco era muy tímido. Paco es el gran genio, tímido, absolutamente tímido para las entrevistas, y Jesús, no me vaya a preguntar por política, del año 1976 también, que mira cómo están estos gachos aquí matándose a hostias por las calles. No, yo te voy a preguntar por la guitarra, por flamenco, por tal, total. ¿Qué le preguntan en el transcurso de la entrevista? Esto lo cuenta Faustino Núñez, que iba en el coche camino de Prado del Rey. Le dice: Paco, ¿y qué importancia tiene en el mundo de la guitarra la mano izquierda y la mano derecha? Y hace así Paco y dice, pero Paco me metió en su papel, dice: pues mira, en el mundo de la guitarra la izquierda es la que piensa y la derecha la que ejecuta. Tía, imaginaros, la que ejecuta. Pues a la semana siguiente, paseando por la Gran Vía de Madrid, a la altura del Teatro Gran Vía, de la Gran Vía de Madrid, un grupo de guerrilleros de Cristo Rey, ahí tenía Paco y Lucía, con que la derecha es la que ejecuta, ¿no? Y se liaron por él. Lo que pasa es que no sé si habéis leído su biografía. Paco era atlético, Paco se lió a puñetazos allí con ellos también, y eran 10 o 12, pero esto, si no es porque la gente lo reconoció y echaron mano, si le llegan a partir a Paco a la altura de este teatro, donde están los musicales hoy, los dedos de la mano, un brazo, lo que sea, es que no ni hubiera grabado el Siroco, ni el Entre dos aguas, ni nada de eso, porque eran los años anteriores a esos discos, ¿verdad? Aquí tenemos también a mi querido y añorado maestro Enrique Morente, de Granada, que el mismo día en que Carrero Blanco, sabéis que, bueno, el hombre, ese mismo día cantaba en el Colegio San Juan Evangelista de Madrid. Fijaros, el último sitio donde cantó Camarón en vida, la última actuación de Camarón de la Isla. Aquí lo tenéis, el colegio, que hoy día es una residencia de estudiantes, vamos. Bueno, pues Enrique Morente empezó cantando el recital, porque claro, sabéis que las autoridades no suspendieron nada porque no querían decir que era un atentado, para que no cundiera el pánico, había un fallo de seguridad, ¿qué tal? Entonces dijeron que había un escape de gas total. Y Enrique Morente comenzó cantando: para ese coche funeral yo no me quito el sombrero, para ese coche funeral que la persona que va dentro me ha hecho a mí de pasar lo más terrible tormento, ¿vale? Y claro, era una letra de José Cepero, que se le había hecho a una novia, José Cepero, en aquella, republicano, por cierto, que también se me ha pasado a mencionarlo antes, que se le había hecho a una novia, pero claro, en el contexto en el que estaban, se levantaron los censores y le metieron 50.000 pesetas de multa. Eso era muchísimo, muchísimo dinero. Esto es anterior, lo de Carrero Blanco fue el 73, ¿no? El 73 me parece que fue. Eso fue muchísimo dinero. Y tremendo el Enrique Morente. Bueno, ¿y qué deciros de Antonio Gades?
Antonio Gades, que sabéis que en una lista de posibles fusilados si hubiera surtido efecto el golpe de Estado de Tejero, bueno, de Tejero, de Tejero, ya hoy día podemos decir que había más gente ahí, ¿no? Más elefantes blancos, que Tejero, el pobre, porque hay que decir, el pobre Tejero, lo pillaron ahí como el loco que iba, pero el golpe de Estado estaba preparado por todavía mucho más arriba, ¿verdad? Ya nos enteraremos si algún día desclasifican, nadie entiende cómo no han desclasificado esos papeles. Bien. Antonio Gades era el número 2 después de Adolfo Suárez, el número 2 en la lista, el número 2, lo podéis buscar y comprobar, el número 2 en la lista de posibles fusilados. El Partido Comunista se le quedó pequeño y se fue al Partido Comunista de los Pueblos de España con Enrique Lister porque creyó que el Partido Comunista de España ya se había vendido, o sea, fijaros este hombre. Y es el único artista que tiene la medalla José Martí de la isla de Cuba y cuyas cenizas reposan en la Sierra Maestra. Cuando le entregaron el premio Príncipe de Asturias, y no conozco a ningún artista, y ole, un flamenco, hijo de un zapatero de Elda, Alicante, escribió una carta muy educada diciendo que él no podía aceptar un premio de una corona de una institución que no reconocía. Eso se llama coherencia. Cuando para mi querido Marcos Sana se pidió el premio Príncipe de Asturias, yo fui de los pocos que nos opusimos a que precisamente a Marcos Sana se le concediera el premio Príncipe de Asturias, pero es que estamos locos por mucho que se quisiera otro premio, pero no el que otorga una institución. Esto es aparte que se me va al santo al cielo. Bien. La cuadra de Salvador Tábora, que se nos ha muerto, como sabéis, hace muy poquito, que representó, fijaros, las cadenas que tienen mis manos, cadenas, ¿verdad? Las cadenas que lo ataban, las cadenas. Bueno, pues Salvador Tábora incluso fue el único artista español que actuó en la revolución de los claveles. Lo llamaron y allí estuvo y tiene fotos con los claveles y con los soldados. Bueno, aquello fue una revolución escénica de las artes escénicas a todos los niveles. De ahí salió gente como Pepe Suero, porque lo de Salvador Tábora es que era cantar a la vez que actuaban, pero con una representación dramática absolutamente social, de contenido político interesantísimo. Y de ahí salió también el tío el sombrero, el cabrero. Como no, que hoy día es de los pocos que sigue cantando letras comprometidas. Miguel López, compañero también de Paco Moyano, ¿verdad? Que se ha muerto también hace poco, de Jaén. Y esta es la verdad, todo lo que estamos pasando, esta es la verdad, las cadenas que tienen mis manos, cadenas que quiero arrancar. Ahí donde decía Salvador Tábora que podían ellos camuflar la protesta política a la censura. El Camelamos Naquerar de Mario Maya, que fue el gran maestro Premio Nacional de Danza, que en caló significa queremos avanzar, queremos andar, con letras del primer catedrático en lengua y literatura gitano, José Heredia Maya, de Granada, ¿verdad que sí? Yo creo que fue el primero en España, José Heredia Maya, también granadino, del Sacromonte. Aquí tenéis a Mario, grandísimo bailador, y aquí tenéis, fijaros, el Piqui también metido en ese espectáculo de Camelamos Naquerá poco antes de que lo mataran. Antonio Cuevas el Piqui detrás, por lo tanto un cantador comprometido, Antonio Cuevas el Piqui. Y aquí tenéis a dos grandes críticos del flamenco, miembros del Partido Comunista. Ya os digo, todo esto lo hice yo porque me dijeron que los flamencos eran del sol que más calienta. Pues aquí los tenéis. Los dos habían estado en la cárcel y con el sobrenombre de Carlillo le llegaron a hacer lo de la gota. Eso de la gota le reblandeció incluso a Pepe Guardia, que yo lo conocí, murió en el año 2003, a consecuencia del agujero tan grande que le había provocado todas las torturas. Él sobrevivió, tuvo hijos, pero eso no lo pudieron operar y tal y cual, y murió de un síndrome muy difícil, muy complicado de nombre, que se le había producido eso. Y este hombre, que es de Algeciras, veremos ahora con los nombres, muy amigo mío también, a ver, con los nombres, que yo no los traigo apuntados porque como los conozco a todos. Exactamente, me cago en la mano, no le digáis tampoco que no me acuerdo del nombre. Soler, exactamente, Soler, grandísimo, mairenista, lo único que le he hecho en cara es que es muy mairenista y no le gusta a otros cantadores, nada más que Antonio Mairena, pero también militante del Partido Comunista, y también creo incluso que llegó a tener su cargo político en Algeciras en su época. Pedazo de libro. Ahí tenéis a tía Nica la Priñaca, jornalera, viuda muy pronto, una mujer que su marido no la dejaba cantar, y fue Antonio Mairena el que en los años 70 le grabó un disco flamenca. Ella decía que para cantar bien por seguirilla en la boca te tenía que saber a sangre. Ahí la tenéis, Tianica la Piriñaca. Y casualmente que hace un nieto es muy amigo mío, de Jerez. Este libro es muy interesante, Historia Social del Flamenco, de Alfredo Grimaldo. Que, por cierto, cuenta en uno de sus últimos libros las conexiones de la CIA con la Casa Real y con el franquismo para ordenar
la transición y ordenar es la palabra que emplea. Aquí tenéis el libro que os digo de José Luis Ortiz Nuevo, Pensamiento político en el cante flamenco, y ¡ay, no se ve! Me cago en la más serena. Ese libro es, bueno, ya ese libro ya para pegarse chocazo contra la pared de lo bien escrito que está. Se llama Andalucía, su cante hondo y su comunismo libertario, escrito por los hermanos Cava, Pedro Cava y el otro no sé, José Antonio Cava. Bueno, Andalucía, su cante hondo y su comunismo libertario. Está escrito con una literatura altísima, de verdad, con una capacidad lírica. El libro está enhebrado, es una joya, es una absoluta joya. Pero qué pena que nos haya quedado, que se nos haya quedado ahí el libro, porque es bonito. Sí, Andalucía, su cante hondo y su comunismo libertario. Andalucía, su cante hondo y su comunismo libertario, de los hermanos Cava, Bueno, el libro de verdad es una joya para leerlo, es una cosa tremenda. Y en la actualidad, pues bueno, siguen todavía esta gente. ¿Os acordáis de gente del pueblo? De las sevillanas, sevillanas, la pasionaria, sevillanas, estos son tremendos, estos son de Morón de la Frontera, siguen todavía. Ahí no se ve tampoco, pero está eso que salió el nuevo. El Cotorro, un muchacho de Pedrera, un cantador que ha hecho un disco que se llama 1917 en homenaje al centenario de la Revolución Rusa. Y aquí tenéis a Manuel Céspedes. Y luego tenemos a dos mujeres increíbles. Rocío Márquez, que hoy no sé si la habéis visto en estos días porque sale en el Museo del Prado cantando, se está haciendo súper conocida, súper famosa. La crítica le está metiendo ya mucha caña porque no se puede ser mujer y tan echada para adelante, ¿verdad? Suele ocurrir, ¿no? Estas cosas, la crítica, que dicen que ellos no son machistas ni son nada de eso, bueno, pues la están poniendo como un trapo. Está en Bruselas con ella y con esta también, con la Gilla, que es la última cantadora de la Puebla de Cazalla. Rocío de Huelva, pero está finca aquí en Sevilla, y esas sí canta, esas le cantan a todo lo que se ponga por delante. Y en términos generales, esto es lo que os quería contar, aunque hay muchísimas cosas que se nos ha quedado, porque ya no nos da tiempo a meternos, bueno, artistas fijaros, desde Picasso hasta Mariana Pineda, Federico García Lorca, las mujeres del Islam, del Al-Ándalus, que hubo mujeres increíbles, poetisas, filósofas, arquitectas, las cigarreras. Era hablar del pensamiento político, la implicación política de grandes artistas andaluces, de jornaleras, Victoria Kemp, María Zambrano. Por cierto, ahora hay una polémica que la sacó Pablo Casado el otro día, diciendo, esa que dijo que la izquierda se había opuesto al voto femenino. No, señora, durante la República, mentira. Victoria Kemp tuvo un enfrentamiento con Clara de Campoamor y las dos eran feministas, pero cada una a su manera. Y Victoria Kemp decía que el voto femenino todavía no se podía avalar bajo su punto de vista, y perdió la votación, porque efectivamente la mujer, después de tantos años de machismo, estaba absolutamente sometida a la Iglesia y a sus maridos. Entonces ella decía que había que informarlas, y que el voto iba a ser voto contra la República, que tal, porque los curas, porque los maridos. A eso es lo que se refería. Por lo tanto, cuando digan, por la izquierda estuvo en contra, a eso es lo que se refería ella en su debate. A María Zambrano, bueno, Machado, que voy a contar, Alberti, Cernuda, Juan Ramón, en fin, son muchos y tantas de los que podemos hablar. Aquí sí que llegados hasta este punto en el que, insisto, el flamenco, sin ningún tipo de demagogia. El flamenco es una música, es un arte, es el arte que emana en el pueblo andaluz. Es decir, no canta nadie que no sea, no lo ha inventado nadie que no sea andaluz, ni lo trajo ningún pueblo, ni eso es mentira. Es decir, solo lo crean aquí. Cantan los gitanos, los no gitanos, hasta los japoneses, pero de aquí. Es decir, la gente de aquí no lo traen de ningún sitio, porque cantarían entonces flamenco en otros sitios, ¿no? Solo surge aquí en Andalucía. Sería imposible, sin la aportación del Al-Ándalus, imposible. Sí, bueno, sin los gitanos andaluces es que estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Del flamenco tal día como lo conocemos hoy día. Pero sería imposible sin toda la música de los trabajadores y sin todos los cantos de los que ya habla Jorge Manrique en las coplas de la muerte y de los que habla Cervantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el flamenco surge en Andalucía como consecuencia de todo ese crisol de pueblos y cultura, ¿verdad?, que pasaron por aquí, que fueron dejando ese pozo y esa forma de ser, sentir y pensar y de hablar. El flamenco viene de un habla. El flamenco, Don Antonio Chacón lo intentó castellanizar y aquello era una cosa, ¡viva Madrid, que es la corte! Eso no había por dónde cogerlo. Se reían los flamencos de él, y aunque él quería que lo entendieran, pero no.
El flamenco es de nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, pero como dice por Andalucía, los pueblos y la humanidad, porque es así. Y el flamenco, al surgir del pueblo andaluz, de un pueblo históricamente avasallado, un pueblo combativo, pues lógicamente tiene esa impronta combativa también en sus letras y en su misma forma de cantar, esa forma de cantar que parece un grito desesperado a escuchar a la agujeta, a escuchar a Chocolate, a cualquiera, un grito desesperado por romper las cadenas. Eso es el flamenco. El flamenco es una música que lleva en su sentido, por ser una música de gente humilde, de gente, de trabajadores, lleva en su sentido más profundo esa implicación y ese estar constantemente, y en las letras es un reflejo con el día y con las circunstancias en las que le tocó vivir. Por lo tanto, hasta aquí llega lo que os quiero contar, y ahora abierto, ¿verdad, Curro? Me abro a que comentéis lo que queráis, algún tipo de pregunta que a lo mejor no sabré contestarla, pero bueno, yo os lo digo honestamente, si no lo sé, que queráis formular, porque como hablo tanto, no sé si me he pasado o no, está bien, más o menos, no menos. Sí, Me ha encantado la exposición, lo que he podido ver. Gracias. Yo quería preguntarte si nosotros en Google googleamos, yo he hecho intentos, no me salen estas cosas. ¿Cómo nosotros, de forma autodidacta, o cómo hemos llegado a todas estas conclusiones, podemos nosotros como formar y buscar un tipo de flamenco que no es el que se ha intentado meter por Claro, bueno, esta literatura es fundamental. Historia social del flamenco, pensamiento político, qué pena que no es el pensamiento político, historia social del flamenco, José Manuel Gamboa, ahora sí me acuerdo, José Manuel Gamboa, en su Una historia del flamenco también da muchos apuntes, muchos matices. Luego yo tengo un libro que se llama Las voces que no callaron, que cuando tú has dicho, Curro, eran voces que las callaron, tal y cual, mi libro se llama precisamente Las voces que no callaron, disco libro, que lo saqué con una sociedad cooperativa de aquí de Sevilla, que se llama Atrapasueños, en el que también hablo de eso. Ahora lo estoy actualizando porque, claro, hay muchas más cosas, muchos más datos, pero efectivamente, claro, no es que hay muy poca literatura en torno a eso, hay apenas artículos. Hay un artículo de Juan José Telles que se llama Franco y el flamenco, donde explicaba eso de que decía de Francisco Franco, pero fundamentalmente estos libros: Historia social del flamenco, Andalucía, su cante hondo y su comunismo libertario, y pensamiento político en el cante flamenco desde el siglo, ahí lo tiene que poner, comprensión de texto, desde los orígenes del flamenco, que es mediados del siglo XVII hasta 1936. Por ahí. Quería decir, compañera, que Google llega hasta donde llega. Sí. Para la literatura, para los libros, claro, o sea, claro. Con páginas. Como me refería a cosas audiovisuales. Claro. Sí. Claro. No tengo que hacer yo tengo que reivindicar la parte, tú sabes, ¿no? Ese papel oloroso. Sí. Mira, hay quien dice, yo no sé qué impresión tienes, hay quien dice que la política en el flamenco tiene un registro más explícito, como el que recogen las letras, o las biografías, las filiaciones políticas, como tú has mencionado, los sindicatos o el compromiso con la República. Y luego hay quienes dicen, un poco quizás desde la antropología, que también está la biopolítica, ¿no? Sí. Todas las formas de registro político, o las infrapolíticas, que son las formas de expresión que no parten necesariamente de una afiliación o de un posicionamiento público, de una declaración, sino que son registros y formas de resistencia, ¿no? Entonces hay quien habla de por ejemplo, a mí me flipó mucho la aportación del antropólogo norteamericano William Wasserman, no sé si... Sí. Que tiene un libro así traducido al castellano muy chulo, que el flamenco, en inglés es el flamenco deep song. Sí. Entonces él dice que la politicidad del flamenco se encuentra sobre todo, no sé si estás de acuerdo o no, que sea sobre todo, por ejemplo, en la gestualidad y en el cuerpo. Yo me puse a indagar, me puse a buscar, muy seducido, porque yo he estado fascinado todo el tiempo por estos aspectos que tú has cantado, que a mí estoy tomando nota a saco porque me parece súper interesante. Y él habla de que la politicidad está en el gesto. Por ejemplo, habla del cante, la gestualidad desgarrada que no se atiene al orden occidental del cante, digamos de la lírica, ¿verdad? Cuando vemos lírica, la gestualidad se mantiene, la gestualidad ordenada, una gestualidad occidental. Sin embargo, el flamenco no acata, digamos, esa gestualidad ordenada. Sí. ¿No? Abre la boca y utiliza todo lo que es los maxilares para dar rienda a la suelta a la expresividad, proyectando fonéticamente, pero también permitiendo que la expresividad sea parte del contenido del video. Y luego en el baile me puse a buscar también y tal, y me di cuenta que, claro, que el cuerpo desatado
ese cuerpo frenético, sí, que se observa sobre todo en esos bailes de genealogía africana, sí, como sí, son los tangos de Triana, totalmente, por ejemplo, totalmente. Muchos bailes, sobre todo más gitanos, que también hay quien dice que la gitaneidad flamenca es la principal heredera del cuerpo africano. Totalmente. Un cuerpo desatado y de resistencia. Totalmente. ¿No? Y es curioso como, a lo mejor no sé, ¿qué te parece a ti? Si merece, digamos, la consideración. A mí me parece interesantísimo, Había otro también, otro norteamericano que decía que no estaba de acuerdo porque había hecho encuestas algunos flamencos y no tenían sentido político, pero es que no se trataba de esa cuestión, es mucho más para atrás. Mucho. A mí sí me parece, especialmente en el baile, en esa manera de romper cadenas que tienen esas expresiones bailadoras. Y sí, y sobre todo porque no lo acepta todo el mundo de que vengan de los esclavos africanos, de que venían al puerto de Sevilla, camino de las Indias y eso, y yo creo que el flamenco, parte del baile flamenco viene de ahí. Es que hay vídeos, yo no sé si habéis visto los vídeos de los negritos estos bailando, que es que le hace compa, y parece que están bailando por bulería, es que es una cosa tremenda. Y sí, yo creo que sí. Yo que personalmente no te puedo aportar datos, pero a mí mi impresión, mi oído me lleva y todo a pensar que sí, por supuesto. Sí, por allí querían comentar algo. A ver si. Muchas gracias, ha sido maravilloso y gracias. Muy inspirador toda esta información. Tenía una pregunta, a la vez que pasan todas estas cosas, podríamos decir que el franquismo también robó cierta esencia de todo esto para la construcción de España a nivel internacional, digo, esta imagen de España como el vestido de lunares, claro, y el toro y el... Claro. ¿Existían esas dos? Pero más en la copla. Más en la copla. Es que ellos creían que era flamenco esto, creían que era flamenco Manolo Caracol y Lola Flores. Pero el flamenco, ya sabéis que, a ver, el concepto puede ser muy amplio, pero guitarra, baile, y ese es el flamenco tradicional, el flamenco que surge de las entrañas de la tierra, es ese. Luego le pones lo que tú quieras, pero el flamenco es eso, esos cantes, esos bailes, solea, seguirilla, lo que hacían los demás eran coplas, ¿no? La copla es como prima hermana del flamenco, pero sí que ahí se utilizó, bueno, pues, sobre todo a través de la literatura, ¿verdad? Si uno se pone a analizar, a través de la literatura, de rezando, de tal. Fijaros la misma copla de Ojos Verdes. La copla de Ojos Verdes la conciben Federico García Lorca y Rafael de León, que era homosexual reconocido, la conciben como un tío que está esperando, pues en aquella época también había prostitución masculina, y que está esperando en la mancebía, apoyado en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y él sonreía. Hasta que a su puerta, son dos tíos, otro tío que va con un caballo a acostarse con ese tío. Pues fíjate, esa copla, la de censuras que si tú la escuchas en los años del franquismo, no tiene nada que apoyar en el quicio de mi casa un día. Fíjate, no tiene nada que ver. Bueno, pues la copla misma es un ejemplo bastante ilustrativo, esta de Ojos Verdes, de cómo sufre esa degeneración, y sí se presta porque se presta más a los vestidos de faralaes, a esas batas de cola, a esos pedazos de medallones de Cristo y de vírgenes, y a las mujeres como muy recatadas, como muy escondidas, muy guardadas todas ellas, y cantando en torno al nacionalcatolicismo, porque es que las letras que entonces utilizaban eran letras absolutamente ¡Viva España! Uy, escuché una Estrellita Castro dice más ¡Viva España! Que Franco. Es tremendo, porque era lo que les metieron y lo que le hicieron a ellas creer y comprender. Yo creo que sí que utiliza mucho el flamenco, pero el flamenco desvirtuado en la copla. O sea, en la copla, que ellos llaman flamenco a la copla, fundamentalmente, porque también utilizan el entorno de Antonio Mairena. Y fijaros que Mairena llegó a pedir voto para el PSOE en las elecciones, en las primeras elecciones, murió en el 83, pues en las primeras elecciones ya pidió el voto para el PSOE, y cuentan que un grupo de falangistas que lo asustaron, le hicieron llorar y todo, y le hicieron cantar el cara al sol porque había sido republicano, que estaba Manolo Caracol entre ellos. Como ellos fueron tan enemigos, pues ahí los mairenistas dicen, estaba Caracol, no se sabe. En fin, el entorno de Antonio Mairena lo utilizaron mucho los flamencos, los franquistas también. Pero no, yo diría que sobre todo la copla. A ver, por aquí querían decir algo, por allí querían preguntar, ¿verdad? Bueno, yo algo que tenía que ver con lo que ha dicho Curro, que para mí también tiene consideración como artista flamenco político, personajes como por ejemplo el Álvarez de Málaga,
que Hombre. le escucho hablar y aunque él no esté aparentemente o públicamente afiliado en Sí, relaciones, estoy de acuerdo. Pero esa historia que él cuenta de yo quemé los billetes delante de aquel que me decía que yo cantara cuando yo no tenía ganas de cantar. Estoy de acuerdo. Entonces para mí eso es como un ejemplazo, ¿no? Y este de Camas, ¿cómo se llamaba? El chiquito de Camas y el Visco los Camarones y todo, Juan Camas y toda esa gente, es que esa gente que de qué me mantenía, yo le pregunté a un juez que de qué me mantenía, claro, a eso me refiero. Precisamente esa es la materia de todo esto. Esa es la materia de todo esto. Como de político.